Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy en el vídeo que vamos a realizar dentro de poco, vamos a intentar responder a otra pregunta muy frecuente entre seguidores de nuestro canal. Es si se pueden incubar huevos fértiles que han estado ya en el frigorífico. Por eso, yo creo que es conveniente empezar hablando de las temperaturas ideales para la conservación de los huevos fértiles, de los huevos cuyo destino van a ser el meterlos en la incubadora. Respecto a esto, tenemos que decir que dependiendo del medio que se consulte, unos hablarán de unas temperaturas y otros de otras. Al fin y al cabo puedo decir que esas temperaturas que se mencionan son muy parecidas, pero que varían grado arriba o grado abajo, por lo cual nosotros vamos a hablar de los márgenes que a nosotros, repito, nos han dado buenos resultados. Pero antes de darte esos márgenes de temperatura, también hay que tener muy en cuenta que no en todas las partes del frigorífico tenemos la misma temperatura. Si coges y te da por hacer la comprobación o la prueba un termómetro e ir colocándolo en diferentes partes del frigorífico, tanto en las bandejas como en las diferentes partes de la puerta, podrás comprobar que dependiendo de la zona habrá una temperatura u otra. Habrá zonas más frías y otras zonas que serán un poquito más altas de temperatura, pudiendo haber diferencias de hasta 4 y 5 grados. También completando la información, por supuesto, teniendo en cuenta la potencia que le hayamos dado en el regulador que trae a nuestro frigorífico. Normalmente, en invierno se le quita potencia y cuando suben las temperaturas, evidentemente se le da para que enfríe un poquito más. Teniendo en cuenta todo esto, porque había que decirlo para dar una información lo más completa posible, podemos deciros que la temperatura ideal de conservación de los huevos fértiles está en torno a los 10 a 20 grados centígrados y podremos decir que la temperatura ya óptima, perfecta para mantener los huevos estaría entre los 15 y los 17 grados centígrados. Ya sabéis de todas formas que a nosotros no nos gusta incubar huevos con más de 7 días desde la puesta. Siempre se pueden incubar con más días, pero a partir de ahí disminuye el porcentaje o la posibilidad de tener más éxito. Pero si tenemos en cuenta a partir del 5.º día, pues es conveniente bajar la temperatura de conservación. Se recomienda que si los huevos los vamos a mantener más de 5 días, hablamos por ejemplo de esa semana, sería conveniente tener los huevos entre aproximadamente 10-12 grados centígrados. Creo que en muchas ocasiones, contestando a vuestras preguntas, os he dicho más de una vez que a nosotros no nos gusta incubar huevos que hayan estado a menos de 10 grados centígrados. Y como siempre también decimos, a no ser que sean huevos muy importantes por un motivo u otro con el cual queramos correr ese riesgo de comenzar la incubación. De todas maneras, a los 5 días aproximadamente hacemos ovoscopia y salimos de dudas. Yo pienso que con estos márgenes de los que hemos hablado, de las temperaturas de conservación de los huevos fértiles en su almacenaje y hablando también del tema de las temperaturas en el frigorífico, ya casi
hemos respondido un poquito a esa pregunta. Siempre sería bueno de que si no tienes pensado incubar unos huevos y los tienes dentro en el frigorífico y después cambias de opinión y aunque hayan estado a lo mejor 1, 2, 3 o 4 días, siempre sería bueno sacar los huevos y poner un termómetro en el mismo sitio donde han estado ubicados en el interior del frigorífico los huevos. Hay diferentes posibilidades, diferentes márgenes, pero recomiendo que si los huevos al fin y al cabo han estado a menos de 10 grados de temperatura, no nos arriesguemos a incubar a no ser que tengamos mucho interés en ello. Suele pasar, no es algo que sea demasiado raro, que en un principio estemos metiendo los huevos en el frigorífico para consumo y que después por cualquier motivo pues necesitemos esos huevos para la incubación. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado en más de una ocasión que teniendo huevos en el frigorífico se nos haya muerto el gallo y no hayamos tenido más remedio que incubar como última opción para mantener esa línea de sangre, pues los huevos que teníamos en esos momentos dentro del frigorífico. Por hoy nada más, un saludo desde Marchena, Sevilla, Andalucía.